¿no? Sí les recomiendo esos que los lean, chicos. Son documentos que tienen ustedes que manejar, ¿no? Y que acostumbrarse a leerlos, a revisarlos, ¿no? Ese como tal, pues podríamos hablar de cómo vamos en materia de medio ambiente, pero pues es justamente lo que hemos estado haciendo desde hace varias clases, ¿no? Lo importante aquí más bien es que conozcan estos documentos y que sepan trabajarlos, que sepan manejarlos. Les voy a dar entonces otro día, otra clase más para que lo lean, ¿no? Porque la idea de eso es discutirlo juntos, ¿no? No tanto que yo se los platique. Y mientras vamos a ver el tema de ordenamiento territorial, que también es importante y particularmente para ustedes, pues van a ser de los instrumentos con los que van a estar trabajando siempre, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla. Maestra, perdón, ¿cuál dijo que teníamos que leer? La verdad a mí se me olvidó por completo. En la página de Edmodo, ahí les dejé la liga de dos documentos. Uno, el que dice Informe Mundial sobre el Medio Ambiente de la UNEP. Dice así, reporte anual es de 2015, pero bueno, con datos, bueno, el más, como tal, la liga los manda a la página donde pueden ustedes consultar el último informe, que es el de 2019. Pero está en inglés, ¿no? Tardan un poco esas traducciones en hacerlas. Les dejé también ahí el documento del más actual que está en español, que es de 2015, ¿no? Es importante, les digo, tenerlos a la mano y estarlos revisando, sobre todo para conocer la estructura del documento, ¿no? Cómo se presenta la información, porque finalmente estos son documentos que se van a estar actualizando. Y les dejé otro que está más abajito, déjenme ver de qué día. Este que les estoy diciendo se los coloqué el 9 de diciembre y el otro que tienen que leer es el del IPCC, del panel intergubernamental, que es el informe sobre cambio climático. Ese se los coloqué igual el 9 de diciembre, pero está, abajo de 2 videos de clase. Ese quedó más abajo. En particular, este del IPCC es el que habla sobre los avances en materia de cambio climático. Y les dejé la liga igual al que está en español, que es el último que está en español, es de 2014. Ahí también lo pueden encontrar, ahí están los actuales. Y bueno, igual lo mismo, ¿no? La idea es que más bien ustedes entiendan la estructura, cómo se elaboran, quiénes son las instituciones que participan, quiénes son los que integran este panel intergubernamental, porque finalmente son documentos que se van a estar actualizando, ¿no? Con cierta periodicidad. Entonces, igual cuando ahorita estamos a lo mejor en el de 2018, 2019, pero pues cuando ustedes salgan y empiecen a trabajar, pues van a tener que trabajar con el de 2022, 2023. Entonces es importante por eso que los conozcan, ¿no? Como tal son pues las fuentes oficiales y además es la conjunción de la información que nos comparten de diferentes partes del mundo y es lo que se va a usar justamente para definir estos avances en ODS y se vuelven a establecer otros objetivos, pues entonces será la base que usarán para establecer esos nuevos objetivos, ¿no? En materia de medio ambiente, de sostenibilidad, de avances, ¿no? En materia de las grandes problemáticas ambientales y sociales a nivel mundial, ¿no? Entonces, chéquenlos, ahí están disponibles las ligas para que ustedes los estén revisando, les digo, y platiquemos sobre lo que dice, sí, pero además sobre esta estructura, ¿no? Ok, vamos a hablar entonces. Profesora, sí. Bueno, yo quería comentarle algo. Ve que la clase anterior también vimos sobre el marxismo cuando hablamos de ecología y social. Ajá. Bueno, pues yo investigué un poco del marxismo ecológico y decía que el capitalismo degrada ambas fuentes de riqueza que eran el hombre y la tierra. Es decir, que el capitalismo provoca daños sobre la vitalidad del suelo. Y bueno, esto lo relacioné con el archivo que le había dicho sobre el estado de los bosques del mundo.
ya Ajá. que dice que la expansión agrícola sigue siendo la principal causa de deforestación y fragmentación del bosque y la pérdida asociada a la diversidad forestal. Y bueno, también dice que se han estado realizando varios progresos con respecto a la prevención de la extinción de las especies amenazadas. Y bueno, en uno de los archivos que usted nos envió del 2015, aparece también sobre la agricultura, sobre una nueva norma sobre el arroz, básico de 3.500 millones de personas. Entonces, como que tenía razón Marx al decir que en cierto modo el capitalismo estaba haciendo daño en el suelo, pero también se han estado haciendo, bueno, buscando programas que puedan disminuir ese daño que ha estado haciendo, porque es necesaria la agricultura, ya que de ahí comemos, de ahí sacamos nuestros alimentos, pero también tenemos que encontrar una forma de no gastarla ni perderla o causar más daño en vez de beneficio. Bueno, ese es mi... Su reflexión, sí, sí, justo ahí lo interesante está y yo creo que por eso justamente esta asignatura en particular en su carrera se estructuró de esta forma, ¿no? No ver de un lado la parte de ecología y luego ver de otro la parte en materia de desarrollo, particularmente desarrollo sustentable, porque así se había venido haciendo, ¿no? O sea, se ven de forma separada, entonces pareciera que no hay forma de ligarlos, ¿no? Y que el desarrollo, la modernidad, la tecnología va por un lado y el observar el comportamiento de la ecología y el tratar de manejarlo de la misma forma, ¿no? De que el desecho de uno es el alimento de otro, pareciera que es otra cosa, otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que justo por eso se estructuró de esta forma esta asignatura, para que se encuentren soluciones que reflejen un poco más cómo funciona el medio ambiente, ¿no? Claro que necesitamos alimentarnos, ¿no? Además, somos demasiados, ¿no? Somos muchísimos, necesitamos alimentarnos todos. Pero, ¿en qué momento dejamos de observar cómo funcionan los ecosistemas donde efectivamente también todas las especies que están ahí necesitan alimentarse, ¿no? Y todas se alimentan, ¿no? Y todas se alimentan de tal forma que además de lo que se alimentan, en el momento en que lo desechan, sirve de sustrato para el mismo suelo. O en el momento en que perecen, pues sus cuerpos sirven de alimento para otras especies y sirven de sustrato para el mismo suelo, ¿no? Entonces, justo, ¿no? El asunto es que en algún momento la especie humana rompió esos ciclos ecológicos y ahorita voltea y dice, ah, pues sí, sí son perjudiciales, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le hacemos? Entonces, justo eso es lo importante, ¿no? Y efectivamente, el daño, si continuamos como hasta ahora, el daño va a continuar, ¿no? Digo, ahí sí, yo estoy muy de acuerdo con Marx en que el problema es el sistema económico, pero no estoy de acuerdo con los marxistas más férreos, ¿no? Que dicen, no, primero resolvamos el asunto del sistema y después se va a solucionar el tema ambiental, ¿no? O sea, tampoco es así porque el daño que le hemos hecho al medio ambiente o la modificación y los cambios en los ciclos biogeoquímicos son tantos que ya no es como un tren que solito cambiando de vía va a seguir el camino adecuado, ¿no? Es decir, necesitamos regresar a ver qué es lo que hicimos, a modificar lo que hemos hecho y finalmente es algo que seguimos necesitando, ¿no? Como el alimentarnos. Claro que necesitamos seguir alimentándonos, pero por ejemplo, también ahí en el caso del arroz, de repente los sistemas se intensificaron de tal forma que pues justo lo que estaban haciendo era inclusive acabar con sus mismas zonas pantanosas en las cuales estaban cultivando el arroz, ¿no? Y metiéndole tal cantidad de fertilizante para que se acelerara el crecimiento de las plántulas y del arroz en sí mismo, que ellos contaminaban pues esas mismas zonas inundadas que les servían para volver a plantar. Y aparte es agua, ¿no? No es a lo mejor solamente como en el caso donde hay suelos que de alguna forma mantienen ahí los residuos, ¿no? O los fertilizantes o los contaminantes,
sino que además es agua. El agua se mueve para todas las partes, ¿no? El agua no se va a quedar ahí, el agua no se estanca. El agua corre hacia el subsuelo y sale por otro lado. No sé si ustedes han escuchado hablar de Cuatro Ciénegas, que es pues es un área natural en nuestro país que está, si no me equivoco, en el desierto de Coahuila, si no me equivoco. A ver, vamos a buscarle para no mentirles. ¿Alguien ha escuchado hablar del caso de Cuatro Ciénegas? Aquí en Coahuila, sí, exactamente en Coahuila. Yo no, la verdad no. ¿No? Es un lugar precioso. Por ahí, googleenlo ustedes, para que cada quien encuentre ahí diferentes cosas sobre Cuatro Ciénegas. Es un lugar, pues, que está cerca del desierto, y es un lugar que de cierta forma logró aislarse, de tal forma que tiene un interés científico inconmensurable porque se han encontrado ahí restos de bacterias, ¿cómo podemos decir? Se me fue ahorita la palabra, pero de las que se formaron cuando la vida inició en el planeta Tierra, ¿no? Han encontrado bacterias que son muy similares y eso es de interés científico porque a medida que se estudia se puede identificar qué es lo que pasó en la Tierra, ¿no? Cómo se formaron, cuáles fueron las formas primitivas. Y es un lugar muy bello, muy bonito. Ajá, exactamente, con muchos años de antigüedad, exactamente, ¿no? Y solamente que cerca de este lugar, pues además en Coahuila, ustedes saben que los modos de producción agrícola, pues tienden a ser estos modos de producción intensivos, ¿no? Normalmente, pues tienen mayor cantidad de capital para invertir, entonces establecen sistemas de riego que les permitan, pues, tener altos niveles de productividad. Pues cerca de ahí está una zona donde se paga, bueno, la empresa Lala, La Laguna, les pagaba pues a agricultores para que produjeran la alfalfa para alimentar a las vacas, ¿no? Que ordeñaban para producir esta leche en cantidades industriales, ¿no? Que finalmente yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado esa leche Lala. Y pues obviamente como son zonas donde no hay gran cantidad de agua bueno, a cielo abierto, ¿no? Sino que más bien se encuentra en el subsuelo. Pues obviamente cada vez, como si era mucha la cantidad de alfalfa que solicitaban para estos plantíos de alfalfa, obviamente empezaban a demandar más cantidad de agua. Entonces, pues tenían, ¿no? Son de estas zonas que sí tienen sistemas de riego. Entonces, cada vez escarbaban más profundo y más profundo. De tal forma que se fueron acabando el agua que como tal estaba en las primeras capas del subsuelo con las que estaban regando estos enormes sembradíos. Y pues como cada vez perforaban más abajo, pues entonces empezaron a acceder a cuencas que se encuentran en zonas más profundas. Y entonces justo empezaron a tocar esta zona de Cuatro Ciénegas, pero en lo profundo, ¿no? No a nivel superficial, sino en lo profundo, y empezó a escurrirse el agua de estas Cuatro Ciénegas. Entonces, alguien se dio cuenta y dijeron, oigan, es que algo está pasando aquí en Cuatro Ciénegas, que están disminuyendo las cantidades de agua que se tienen. Empezaron a investigar, a revisar y se dieron cuenta que era por este cultivo, ¿no? De la alfalfa en zonas cercanas. Y entonces, pues, justamente se declaró como área natural protegida, ¿no? Por el interés que tiene, que no solamente es un interés en cuanto al recurso agua, en cuanto a las cuencas que pertenecen al estado de Coahuila, sino además por este interés científico que tiene, ¿no? Y entonces, bueno, se dijo, bueno, ya no se va a hacer esto en esta parte, ¿por qué? Porque entonces se está comprometiendo la cuenca de Cuatro Ciénegas. Y esa cuenca además se quiere mantener así porque justamente no sirve para llevar a cabo investigaciones.
actualmente por ahí también hay, de repente van a escuchar ustedes que hay protestas porque hay una presión muy fuerte sobre el agua alrededor, pues está rodeado de desierto, ¿no? Entonces, obviamente, los lugares donde se dedican a cultivar, pues requieren del recurso, ¿no? Entonces, constantemente hay una gran presión sobre esa zona, pero el interés realmente científico es muy grande, ¿no? Es decir, lo que se ha investigado es una centésima parte de todo lo que se puede investigar en esa zona. Entonces, pues justo ahí tenemos que buscar cómo se soluciona este asunto de efectivamente necesitar, ¿no? Producir, porque aparte, pues justamente era para una empresa tan grande como Lala, que no solamente se encarga de obtener un beneficio local, ¿no? Sino que efectivamente pues, provee de leche a todo el país, ¿no? Entonces, ¿cómo coordinamos, ¿no? Estas necesidades ecológicas con además este plus que es esta necesidad científica de saber, de conocer? Hay, o sea, personalidades, ¿no? Del mundo entero que han venido a hacer investigación ahí a Cuatro Ciénegas, o sea, para que vean el tamaño de la importancia científica que tiene, pero tiene esa presión sobre el agua, ¿no? Y frecuentemente también de repente, porque aparte pues es otra de las cuestiones, a lo mejor ahí Armando nos puede platicar más, ¿no? Sobre el asunto de los pozos de agua, que en general pues se supone que por ley se tiene que avisar cuando se hace un pozo, se le tiene que avisar a Conagua, se le tiene que solicitar el permiso y se tienen que pagar los derechos, ¿no? Pero en nuestro país, pues obviamente hay muchísimos lugares donde hay pozos que no han sido declarados ante Conagua, de los cuales no se está pagando un derecho y que además no reciben esta supervisión de ver si efectivamente no están dañando algo más, ¿no? Entonces, pues ahí hay también mucha tarea que hacer, ¿no? Entonces digo, ahí pues justo este enfoque marxista que dice, pues es que si tú privilegias, ¿no? Este enfoque de crecimiento económico y de obtener una rentabilidad, pues finalmente el ALA no está haciendo algo ilegal, ¿no? Porque ellos están pagando a los agricultores para que les provean de alfalfa, ¿no? Es decir, no lo están diciendo, extrae el agua de Cuatro Ciénegas, ellos están pagando por la alfalfa. Pero obviamente, pues presionados también, o bueno, no presionados, sino también pues atraídos por esa opción de venderle a una empresa tan grande como es La Laguna, ¿no? Pues obviamente, y es una invitación, ¿no? Y además en un lugar donde hay poca posibilidad de producción por el tipo de clima, por el tipo de suelo que hay, pues obviamente los agricultores pues van a privilegiar el sembrar alfalfa, que además requiere tanta cantidad de agua, frente a otro tipo de cultivos que a lo mejor requieran menos cantidad de agua. Y además si tienen la posibilidad, ¿no? Porque tienen el capital para perforar pozos, pues entonces lo van a hacer, ¿no? Pero finalmente es el mismo sistema, ¿no? Que de cierta forma, pues, ¿qué te rinde más? El buscar una forma de capacitarte, buscar una forma de producir otra cosa que quién sabe si vas a vender en el mercado o no, o venderle a Lala que ya te está diciendo que ella te compra toda tu cosecha, ¿no? Entonces, justo aquí estas son las cuestiones en las que hay que decidir y yo digo, sí, efectivamente, uno de los grandes problemas es el sistema económico, ¿no? O sea, y tal cual Marx lo decía, ¿no? O sea, el sistema económico tiene sus propias contradicciones. Justo por buscar ese crecimiento de la tasa de ganancia, pues provoca sus mismos problemas y entre ellos, pues son las afectaciones al medio natural, ¿no? Pero bueno, esa historia es triste, ¿no? Cuando hace uno el análisis de cuáles son las causas, ¿no? Entonces, pues en este caso, justo esta última unidad, la unidad 7, pues lo que busca es dar soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que ya tenemos y cómo van funcionando, cómo se aplican, en qué consisten? Entonces, en particular ahorita vamos a hablar sobre el ordenamiento ecológico, ¿no? Que después da paso a algo más específico que se llama ordenamiento del territorio. Pero bueno, este ordenamiento ecológico es una iniciativa internacional, ¿no? También tiene, por supuesto, una reflexión, metodologías que se han acordado a nivel internacional. Ahorita vamos a hablar, bueno, al final vamos a hablar un poquito de lo que hace CEPAL, pero que además justamente se han trasladado hasta cada uno de los países, adaptándolos a sus necesidades, pero también sobre todo inscribiéndolos en sus leyes, particularmente el ordenamiento ecológico.
en nuestro país se reconoce como un instrumento de política ambiental para regular o inducir el uso de suelo, ¿no? Esto que decías justamente, ¿no? El tema del suelo es fundamental, ¿no? Entonces, justo es algo que va a tomar aquí, ¿no? El uso de suelo y las actividades productivas para lograr una protección, preservación del medio ambiente y un aprovechamiento que efectivamente sea sustentable, ¿no? Y que además incluya justamente como obligación el analizar cuáles son las tendencias de deterioro en ese territorio y cuáles son las posibilidades o potencialidades de aprovechamiento de lo que hay en el mismo territorio, ¿no? Es decir, sí con un enfoque de ocuparlo como recurso, pero siempre y cuando se tengan analizadas estas tendencias para evitar llegar a la degradación del territorio, ¿no? Entonces, esto ya está inscrito en nuestra ley. Quien regula el ordenamiento ecológico es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, en su título primero, artículo 3, ¿no? Aquí se establece el marco básico de cómo se va a llevar a cabo esa gestión integral del territorio y lo establece como una herramienta, ¿no? Que debe de elaborarse siempre cuando se está llevando justamente esta planeación del territorio, ¿no? Es un ordenamiento como tal, porque ya está inscrito en la ley. El objetivo como tal, entonces, es cuando se lleva a cabo este ordenamiento ecológico del territorio, detectar cuáles son las necesidades e intereses, ¿no? De la población. Hacer una planeación sectorizada, identificando, ¿no? Cuáles son las áreas que se deben proteger, las que se deben conservar, las que tienen una tendencia al deterioro, las que son susceptibles de usar como recurso ecológico, y además se tiene que analizar en función del crecimiento poblacional, ¿no? De las localidades que se encuentran alrededor de ese territorio que va a ser planificado, y además también incluye diferentes atribuciones del gobierno, ¿no? Esto es algo importante, que además justo requiere de coordinación de diferentes niveles de gobierno. El ordenamiento ecológico, entonces, establece que es obligatorio, esto lo voy a subrayar, ¿no? Es obligatorio en los programas de desarrollo nacional, es decir, desde el Plan Nacional de Desarrollo tiene que especificarse que tiene que tomarse en cuenta el ordenamiento ecológico siempre que se haga planificación de políticas en un territorio, en una región, en una localidad específica. Se señala cuáles son los criterios con los cuales se van a formular estos ordenamientos del territorio, quiénes son las órdenes de gobierno, es decir, los 3 niveles, si es federal, local, estatal, quienes se deben de encargar de esta formulación del ordenamiento ecológico, y también especifica si hay otras instancias, ¿no? Porque en algunas ocasiones no solamente va a ser a nivel de uno de estos 3 órdenes de gobierno, sino que a veces va a combinar a 3 o a diferentes instancias dependiendo de cuáles son los bienes naturales y ecológicos que se encuentran en los territorios. Además se aterriza en un reglamento, ¿no? En el reglamento de la LEGEPA, pues se especifica en materia de ordenamiento ecológico cuáles son las competencias que va a tener particularmente la Semarnat, ¿no? Y que además obviamente van a tener que participar otras dependencias y entidades que participen o que se encuentren relacionadas con ese territorio al cual se le tiene que ordenar ecológicamente. También define que va a haber diferentes programas de ordenamiento ecológico, ¿no? Va a estar el regional, el federal y el local. ¿Y quiénes son los que se tienen que encargar de esa aprobación del programa de ordenamiento ecológico, ¿no? Cada entidad federativa además tiene sus propias leyes, ¿no? Que también les implican atribuciones en materia de ordenamiento ecológico y entonces también se debe de revisar, además de la LEGEPA, pues las leyes locales para definir quiénes son los encargados o los que tienen como atribución el ordenamiento ecológico. Vamos a identificar que hay 4 modalidades de ordenamiento ecológico, ¿no? Tenemos por un lado el que es general del territorio, que lo que hace es identificar quiénes son las instancias de la Administración Pública Federal que van a llevar a cabo los programas o vincular las acciones
que van a definir cómo se lleva a cabo esa ocupación del territorio. Y se establece además en el artículo 20 de la LEGEPA y en su reglamento tercero. Esto, ¿no? Y además todo esto siempre va así, ¿no? De la manita señalando en qué capítulo, en qué artículo, en qué, si es en la ley o si es en el reglamento, porque como tal es ya un ordenamiento, ¿no? Debe de hacerse así, debe de realizarse de esa forma. Ya no es solamente una opción, sino que por ley se debe de llevar a cabo así. El otro tipo de modalidad son las de ordenamiento ecológico marino. En particular de estas se encarga la Federación y además tiene que tomar en cuenta cuáles son las previsiones, ¿no? Para lograr la preservación, restauración, protección y aprovechamiento de los recursos que se encuentren en zonas marinas, tanto zonas federales adyacentes, ¿no? Es decir, a otro país, por ejemplo, pero que se encuentran en zonas marinas. Y este lo lleva a cabo la Federación, pero en conjunción con las regiones y con los estados, ¿no? Entonces debe de haber una participación y una coordinación entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, pero también las regionales o estatales. Después tenemos la modalidad de ordenamiento ecológico regional. Esto también es importante, ¿no? Porque decíamos como tal, por ejemplo, las cuencas de agua o los ecosistemas no tienen división política, ¿no? No es que aquí se termina y allá empieza otro, entonces los animales no se pasan de un lado a otro o el agua no corre de un lado a otro, ¿no? Por justamente cómo se encuentra organizada los sistemas ecológicos, pues también se tiene este reconocimiento, ¿no? Y por eso se elaboran también programas de ordenamiento ecológico regional, donde como tal, pues van a analizar esas políticas de uso de suelo en función de impacto de actividades productivas que pueden ser, ¿no? Diferentes o las mismas en una misma región, pero que afectan un sistema ecológico que comparten. En particular, bueno, ahí tienen específicamente para esta modalidad las especificaciones en los artículos 20 de la LEGEPA y 40 del reglamento. Y va a tener a su vez dos modalidades. Cuando, por ejemplo, entran en participación dos o más entidades, o cuando es solamente una entidad federativa con a lo mejor la totalidad de otra entidad federativa. Esta parte es muy importante porque requiere de coordinación. Inclusive si no existieran los mismos órdenes de gobierno o las mismas instancias entre los estados, tiene que determinarse con quiénes van a estar tratando los de un estado y otro para poder llevar a cabo efectivamente el programa de ordenamiento ecológico que incluya a ambas partes y que someta a compromisos a ambos estados, ¿no? Y sus municipios, llevando a cabo acuerdos o convenios de coordinación, ¿no? Y eso es sumamente importante para que efectivamente pudiera llevarse a cabo un plan de ordenamiento ecológico regional, ¿no? Si alguna de las partes muestra poco interés o inclusive pudiera tener usos de suelo diferentes o intereses diferentes, pues entonces muchas veces ahí entran en conflicto, ¿no? Para llevar a cabo este ordenamiento ecológico. Entonces, por eso deben de establecerse convenios forzosamente. Cuando participa, por ejemplo, solamente una parte de la entidad federativa o se señala que es la totalidad, pues entonces también deben de especificar cuáles son esos municipios o cuáles son esas partes del estado que van a estar involucradas en ese ordenamiento territorial. Y si hubiera, por ejemplo, estos conflictos que comentábamos, ¿no? De que hay diferencias en materia de interés de uso de suelo, pues entonces incluso se puede invitar al gobierno federal para que participe, ¿no? Como garante justamente que se va a llevar a cabo el ordenamiento ecológico mediante convenios de coordinación. Y la última es el programa de ordenamiento ecológico local. Aquí, bueno, sí, ya lleva específicamente, por ejemplo, los municipios
o inclusive puede ser por localidades en un municipio, ¿no? Ya ven que a veces un mismo municipio pues tiene 2, 3 pueblos o una villa y 2 pueblos, ¿no? Entonces, o 2 colonias, ¿no? Entonces, justamente también para eso se establece que debe de haber programas de ordenamiento ecológico local. Muchas veces no existe como tal esos programas de ordenamiento ecológico local de forma tradicional en los municipios, ¿no? O sea, es poco conocido y a veces tienen otros programas que se encargan justamente de ese ordenamiento ecológico. Entonces, si existen como tal, deben de coordinarse para formar un programa de ordenamiento ecológico. Puede haber incluso documentos que lo incluyan, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en los municipios se usan los bandos. Entonces, puede ser que exista un bando territorial donde dentro de ese se incluye el programa de ordenamiento ecológico. Sí puede ser de esa forma. Sin embargo, entonces, debe de asegurarse de que efectivamente ese bando incluye esta parte, ¿no? Y con las etapas que ahorita vamos a ver que debe de llevar un programa de ordenamiento territorial. Estos planes de ordenamiento territorial o programas o convenios son indispensables, pues porque justamente van a identificar dentro de los centros de población cómo se va a llevar a cabo esa regulación ecológica, de tal forma que estén integrados en los planes de desarrollo urbano y que además sean obligatorios para quienes los llevan a cabo, ¿no? Independientemente si es el municipio, si es el estado, si son 2 estados o más, ¿no? Porque atraviesa una cuenca por ahí o un río. Entonces, debe de incorporarse, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Se establece como tal, ya habíamos dicho, en los artículos 20 de la LEGEPA y particularmente estos que son locales. Esta modalidad local se establece en el artículo 57 al 61 del reglamento en materia de ordenamiento ecológico, ¿no? Que deviene justamente de la LEGEPA. Entonces, ahí mismo se establece esta obligatoriedad de los municipios de formular el programa de ordenamiento en función de las leyes locales, de la ley federal y del reglamento federal. Decíamos entonces, se puede invitar también, inclusive si a lo mejor el municipio no tuviera como que los fondos o la capacitación técnica para elaborar el programa de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico, se puede invitar, ¿no?, al gobierno federal a que participe. Justamente se elabora un convenio de coordinación y entonces, junto con el gobierno federal, se elabora ese plan de ordenamiento ecológico. Si existe en particular un área natural protegida, entonces, como estas, ¿no?, son de atribuciones federales, forzosamente tiene que estar incluido el gobierno federal, ¿no? Entonces, en algunos casos es opcional y sobre todo se toma cuando no hay la capacitación técnica por el personal en los municipios, para que de cierta forma, pues, la federación sea quien les dé, ¿no?, la metodología de cómo elaborar su ordenamiento ecológico, pero si hay algún área que sea federal, entonces va a ser obligatorio, ¿no? Así también sea, por ejemplo, un río o una vía federal, entonces forzosamente tiene que incluirse al gobierno federal dentro de ese plan de ordenamiento ecológico. ¿Cuáles son los objetivos como tal de ordenar el territorio ecológicamente? Bueno, pues asegurarse que hay una protección del patrimonio natural, poder equilibrar las actividades productivas y la protección de la naturaleza, ¿no?, que hay, del entorno que se tiene de los sistemas ecológicos. Inducir actividades productivas en zonas que sean de mayor vocación y que tengan menor impacto ambiental. Esto en particular, ¿no?, se aplica mucho a esto que nos platicaba. ¿Quién nos platicaba? Ya se me olvidó. ¿Quién fue? ¿Abril? Que nos platicaba, ¿no?, sobre particularmente lo que tiene que ver con bosques, ¿no? Por eso es... No, maestra. Hatsiri. Hatsiri, sí, Hatsiri. Por eso es indispensable, ¿no?, el elaborar, el que se aseguren, el que nosotros como ciudadanos nos aseguremos de que nuestro municipio
o nuestra ciudad o nuestra región tiene su plan de ordenamiento ecológico muy clarito, porque justamente la idea es que estén al pendiente de, bueno, ok, ya sabemos que hay un impacto ambiental ahí, que hay una comunidad que está talando o que llegan de otros lugares a estas comunidades en las noches para talar los árboles. Entonces, pues se tiene que decidir, ¿no? ¿Qué se va a hacer ahí para disminuir ese impacto ecológico? No es así como decir, no, pues es que está tan alejado que no sé qué va a pasar ahí, ¿no? No, o sea, tienen que tener un plan, tienen que tener claramente cómo se puede dar ese ordenamiento ecológico para evitar esos impactos ambientales tan negativos, ¿no? Particularmente la extensión de la frontera agrícola a partir justamente de deforestar los parques o las áreas protegidas. Otro de los objetivos, pues, es lograr disminuir los posibles conflictos ambientales o sociales que hay en la zona, justamente por los usos de suelo, ¿no? Por las necesidades que pueden tener las poblaciones y, pues, los recursos que tienen que obviamente pueden encontrarse ya en una tendencia a la degradación. Otro de los objetivos, pues, será obviamente promover una participación social de las localidades, ¿no? Es decir, que ellos mismos digan cuáles son sus intereses y en dado caso de que hay presión sobre alguna zona ecológica, pues que ellos tengan en su conocimiento cuál es la importancia ambiental y por qué no se puede permitir que se siga degradando o depredando esa zona. Entonces, la idea es compartir, ¿no? La misma visión tanto de parte del gobierno como en las localidades. Obviamente esto es como una carta a Santa Claus, ¿no? Porque muchas veces no combinan incluso estas visiones. Y dar certidumbre a las posibles inversiones, ¿no? Es decir, si alguien está invirtiendo en alguna empresa, pues que se asegure que esa empresa no está proveyéndose de recursos materiales o maderables o de agua que está generando impactos negativos en ese territorio, ¿no? Entonces, como tal, esos son los objetivos, ¿no? Por eso se crea este asunto del ordenamiento ecológico. Y bueno, este es un resumen para que nosotros veamos cómo, pues justamente concurren los diferentes órdenes de gobierno en este ordenamiento del territorio, ¿no? Va a haber un plan general grande que es obligatorio y que además lo va a llevar a cabo la federación y que tiene que ir incluido o vislumbrado desde el Plan Nacional de Desarrollo. Puede incorporarse también cuando hay un ordenamiento territorial regional, ¿no? De 2 o más estados y se le invita a participar por si hubiera diferencias, ¿no? O para la capacitación técnica. Cuando es marino, bueno, ahí es también obligación de la federación y va a ser el que se va a encargar de vincular entonces a más estados que estén relacionados con estos recursos. Está el ordenamiento ecológico estatal, donde normalmente va a relacionar a 2 estados, pero también puede ser solamente alguna parte del estado y un estado completo o 2 partes o regiones de un estado. Y además tendrá que señalarse específicamente cuáles son los municipios que están interesados o incluidos dentro de esos planes de ordenamiento territorial. Y está el municipal, ¿no? Que como tal, pues también a su vez puede implicarse en 3 diferentes tipos, que es el local, el que forzosamente todos tienen que elaborar, plan de ordenamiento ecológico, el intramunicipal cuando toca a algunas partes o a más municipios y el de áreas naturales protegidas cuando se incluyen, que forzosamente tendrá que incluir además al federal. El reglamento de ordenamiento ecológico, entonces, pues establece que para elaborar el programa de ordenamiento ecológico tiene que llevarse a cabo un convenio de coordinación entre las diferentes órdenes de gobierno que puedan estar relacionados y además tiene que elaborarse una bitácora ambiental. Esta bitácora ambiental es la que va a servir para analizar esas tendencias de los recursos que se encuentran en el ordenamiento ecológico, ¿no? Si, por ejemplo, hay una tendencia a la degradación, si hay un bien que está en peligro, si hay alguno que se encuentra a lo mejor ya en problemas de desecación, si hablamos de una cuenca de agua. Entonces, ahí es donde se va a notar
en qué periodo, en qué año que se levantó ese ordenamiento ecológico, se están observando la situación inicial y los posibles cambios. Este va a servir no solamente al que elabore el plan de ordenamiento ecológico anual, o que puede ser por el periodo de gobierno, ¿no?, municipal, para los de 3 años para los municipios, de 3 años para los estados y de 6 años para la federación, ¿no? Además incluye, ¿no?, decíamos, un convenio de coordinación, porque justamente el objetivo como tal es identificar quiénes son los actores, ¿no?, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que estén involucradas. Por supuesto, Semarnat, ¿no?, a lo mejor el municipio, pero ¿quién otras, no? A lo mejor el sistema de aguas, a lo mejor la Comisión Nacional de Aguas, a lo mejor la Secretaría de Turismo, es decir, va a identificar a todos los que están relacionados con ese ordenamiento ecológico, además de señalar cuáles son los gobiernos estatales y municipales involucrados. Establece después una agenda conjunta, ¿no?, para poder llevar a cabo el estudio técnico y la bitácora ambiental. El estudio técnico, pues, es justamente la identificación de todo lo que hay en el territorio en materia de bienes ecológicos. Además, también, obviamente, se institucionaliza el proceso para que no sea de que, no, si yo ya te había dicho, no, pero tú dijiste, no, pero no sé, se elabora un comité de ordenamiento ecológico, que es el que se va a encargar de implementarlo, pero se señalan también quiénes van a ser las autoridades en materia de planeación y las autoridades ambientales, ¿no? Esto que decíamos, para que si no existen exactamente las mismas formas de organización administrativa en 2 estados, ¿no? A lo mejor uno tiene Secretaría de Medio Ambiente y otro tiene Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ¿no? Entonces, ok, bueno, no son exactamente las mismas, pero son las que se van a encargar de eso. ¿Y quiénes se van a encargar en particular, no? ¿Qué jefaturas de departamento o qué direcciones son las que se van a encargar específicamente de este ordenamiento ecológico? Después se elabora el programa de ordenamiento ecológico, que tiene que llevar el modelo como tal, pues es ya la zonificación del territorio, donde se especifica cuál es el uso de suelo, cuántos municipios, cómo se conforma el estado, dónde se encuentran estos recursos naturales, establece los lineamientos ecológicos, ¿no? Cuáles son las áreas naturales protegidas, cuáles son las zonas de conservación, cuáles son las zonas de absorción de agua, por ejemplo, ¿no? Ahí se van a establecer. Las estrategias ecológicas, cuáles son los mecanismos que van a permitir cumplir con esos lineamientos ecológicos, ¿no?, de conservación, de protección, de mantenimiento. Y entonces sí se establecen programas, proyectos o acciones específicos para llevar a cabo estos lineamientos que se delimitaron acá en el modelo. El ordenamiento ecológico del territorio va a tener en particular 4 fases, ¿no?, que son estas: caracterización, donde se definen cuáles son los intereses sectoriales, los atributos ambientales con los que se cuenta y además se establecen las prioridades, ¿no? Obviamente, un atributo ambiental que ya se encuentra en deterioro, ¿no?, o por ejemplo, una especie que se encuentra en peligro de extinción, se van a establecer como las prioridades de ese ordenamiento ecológico. Después se lleva a cabo el proceso de diagnóstico. ¿Cuál es la aptitud sectorial, no? ¿Quiénes se van a encargar justamente de esa sectorización y de analizarlo? En ese espacio, en ese territorio, ¿cuáles son los diferentes intereses que confluyen? ¿Quiénes están? ¿Cuáles son los agentes? ¿Cómo participan? ¿Qué actividades desempeñan ahí? Se identifica además si hay conflictos entre estos sectores, ¿no? Pues tenemos justamente, ¿no?, a la empresa La Laguna, tenemos a los agricultores y tenemos a los ciudadanos y tenemos a los científicos, por ejemplo, ¿no? Hay conflicto entre ellos, pues entre productores y La Laguna no, o la empresa La Laguna no, pero entre los científicos y la empresa La Laguna sí, ¿no? O entre los ciudadanos y los productores agrícolas de alfalfa específicamente sí, ¿no? Entonces ahí se va a identificar. Se hace un pronóstico, ¿no? Ok, pues ya tenemos aquí, ¿no?, cuáles son la situación de los atributos ambientales, ya tenemos cuál es el desarrollo, quiénes son
los que participan, los agentes que están involucrados en esto, y ya tenemos además identificado cuál es el conflicto actual. Bueno, pues vamos a analizar cómo pueden evolucionar. Pues a tal tasa de deforestación se va a seguir degradando este bosque. O si sigue creciendo la población, se van requiriendo de un área mayor para volver la zona urbana. Entonces, ahí se identifican, ¿no? Se hacen como tal pronósticos o proyecciones o escenarios. Estos escenarios, pues, son los que nos van a permitir analizar si se continúa de la misma forma, qué va a suceder, ¿no? Cómo va a evolucionar esta situación. Y si llevamos a cabo un programa tal, bueno, ¿cómo podemos modificarlo? Y finalmente la etapa 4, la propuesta, aquí ya se crean las unidades de gestión ambiental, que son las que se van a encargar de llevar a cabo las acciones. Y además se definen cuáles son los lineamientos y las estrategias para llevar a cabo un programa de gestión ambiental o una acción de gestión ambiental que permita cumplir con ese ordenamiento del territorio. En la bitácora ambiental, pues ahí se va a registrar cuál es el propósito, es decir, el registro del proceso del ordenamiento ecológico, se tiene que llevar a cabo y se tiene que señalar ahí en la bitácora ambiental cuándo y con quiénes y de qué forma se llevó a cabo una consulta pública. Se tiene que evaluar el cumplimiento y la efectividad de las acciones que se desarrollaron. Se elabora, bueno, ahí en el contenido se va a incluir el convenio de coordinación, el programa de ordenamiento ecológico como tal. Se tienen que elaborar indicadores ambientales que nos permitan analizar cómo está avanzando, mejorando o empeorando la aplicación de esas acciones, ¿no? Y el deterioro ambiental o la conservación. Y además va a permitir cotejar las acciones, ¿no? Las acciones que se han llevado a cabo contra los lineamientos que se habían definido en el plan de ordenamiento para ver si efectivamente están coordinados. ¿Cuáles son algunas de las debilidades de este ordenamiento ecológico? Bueno, pues requiere de mucha concertación y voluntad política, ¿no? Es un proceso largo justo porque hay que concertar entre diferentes sectores de gobierno, entre diferentes áreas de la administración pública, entre diferentes estados o municipios, ¿no? Inclusive entre diferentes órdenes de gobierno. Entonces, por eso es que es largo, ¿no? Y también ahí en el camino, pues pueden cambiar las prioridades, ¿no? Se nos atraviesa una pandemia y pues resulta que ya la conservación ambiental pues pasa a segundo plano. La calidad depende de la información que se tenga, ¿no? Es decir, si ya existían líneas bases, si ya existían estadísticas y no es autoejecutable, es decir, no se puede hacer solamente alguien lo define y dice, no, pues ya lo realicé, ¿no? Tiene que haber esta coordinación y esta inscripción en los convenios. ¿Cuáles son las fortalezas? Bueno, pues tiene representatividad sectorial porque además obliga, ¿no?, a que haya consultas públicas. Entonces, por eso se le reconoce que tiene representatividad. Como además tienen que firmar convenios, pues también tiene representatividad gubernamental, ¿no? Y como además debe de quedarse por escrito, ¿no?, hacerse la bitácora, analizar la evolución, crear indicadores, pues entonces va a tener también una representatividad social. Se puede concretar simplemente con suma de voluntades, ¿no? Y trabajando justamente en elaborar esos ordenamientos, permite identificar cuáles son las visiones que se comparten y los intereses, da un soporte para aplicar diferentes instrumentos de gestión, dependiendo de cuál es el sistema ecológico que se quiere proteger. Y pues esto también ofrece mayor certeza a los posibles inversionistas de las zonas. Como tal, entonces, este ordenamiento ecológico pues nos da bases para poder crear esquemas de planeación, ¿no?, que es algo que es indispensable, que lo necesitamos, que se planifique, ¿no?, en particular en nuestro país. Que se localicen cuáles son las zonas de mayor aptitud para llevar a cabo actividades económicas y que se protejan o que se conserven las naturales para minimizar los impactos ambientales. Permite que todas las órdenes de gobierno identifiquen sus ecosistemas, ¿no? Uno de los grandes problemas es que muchas veces a nivel municipal, como no se tienen ¿cómo podemos decir?, los profesionales adecuados para elaborar los planes de gobierno,
pues muchas veces ni siquiera conocen la importancia de los ecosistemas que tienen, ¿no? No conocen si tienen una importancia por su diversidad biológica, si son vulnerables, ¿no? Entonces, por eso es que es indispensable llevarlo a cabo para saber efectivamente si se tienen que diseñar programas de gobierno para proteger o restaurar algunas de estos ecosistemas o de estas áreas que deben estar conservadas o protegidas. Da esta certidumbre a la inversión, ¿no? De que no en algún momento un conflicto ambiental les va a detener como tal la actividad económica que quieren llevar a cabo. Y bueno, hay un subsistema de información sobre ordenamiento ecológico. Les voy a compartir la liga ahí en Edmodo, pero quería primero que identificaran los otros 2 documentos que tienen que leer para que después se metan a revisar estos, ¿no? Y además hay un inventario de ordenamiento ecológico. También eso ahí se los voy a dejar que lo revisen. Ahí vienen pues todos los ordenamientos ecológicos que se han expedido como tal. Y además también tenemos, por supuesto, los de la ciudad, ¿no? Los de la Ciudad de México que se llevan a cabo a través de la PAOT, que es, les voy a compartir rápidamente la pantalla, que es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Además, les voy a compartir también la liga ahí en Edmodo, pero vean, ¿no? Incluso nosotros podemos hacer denuncias ciudadanas en materia ambiental y de ordenamiento territorial. Si es que hubiera un impacto negativo, se puede hacer inclusive directamente así por internet. Bueno, ahora ya por internet, ¿no? Pero normalmente se tiene que ir a dejar un documento y se puede hacer por cualquier persona, ¿no? Por agrupaciones o por individuos. Entonces, estos es importante conocerlos porque justamente si en algún momento nosotros observamos que se está dañando algún sistema ecológico, nosotros sabemos que debemos, ¿no? Tenemos el deber civil de hacerlo y además tenemos la posibilidad de hacerlo simplemente identificando quién es el organismo encargado, en particular en Ciudad de México es PAOT, para poderlo llevar, levantar, ¿no? Bueno, y rápidamente en un minuto, les platicaba yo que estos ordenamientos ecológicos y territoriales pues vienen desde instituciones internacionales, ¿no? Que han reconocido como necesario e indispensable el levantar estos programas de ordenamiento ecológico y territorial. Este de ordenamiento del territorio es como un instrumento más amplio, pero que incluye justamente la parte del diagnóstico del territorio que incluye todos los aspectos ambientales. ¿Hay aguas también? Por ahí alguien se cayó. Que incluye una política. Híjole, alguien se cayó por ahí. Que incluye, por ejemplo, identificar, ¿no? Con criterios de sustentabilidad todas las actividades humanas. Entonces, se tiene que aplicar este ordenamiento del territorio con ciertos procesos y patrones territoriales que incluyan el diagnóstico, ¿no? Conocer, identificar todos esos elementos que se integran, con una orientación hacia conformar redes, ¿no? Dentro de esos mismos agentes, y obviamente reduciendo los conflictos posibles que pueda haber, no solo entre diferentes sectores o agentes, sino además entre el ser humano y esta base natural, ¿no? Ok, va que va, todo bien. Esto además implica que debe de haber intereses públicos y privados y que deben de resolverse esos posibles conflictos en el territorio. Debe de crearse, ¿no? Instituciones que se encarguen de mediar esos conflictos, promoviendo participación de todos los actores involucrados. A veces es muy difícil, ¿no? Coordinar, como lo mencionábamos la clase pasada. Pero si se tiene una visión de todo el territorio, entonces sí se pueden llegar a consensos. Si no, a estar de acuerdo en todos la visión de intereses, sí por lo menos se pueden llegar a consensos. Y eso pues sirve justamente para orientar las acciones de gobierno. Y si ven, en particular las etapas que recomienda son prácticamente las mismas, ¿no? Pero en cada una de las etapas justamente se incluye este enfoque ambiental, ¿no? Es decir, la primera, el inventario ecológico, saber qué es lo que tenemos, ¿no? El diagnóstico e identificación del territorio, de los bienes naturales. Después, evaluar ambientalmente si hay riesgos, si hay conflictos, si hay riesgos ambientales o naturales,
definir cuáles son los objetivos ambientales, ¿no? ¿Qué se tiene que proteger o reparar o conservar o restaurar? Y en la cuarta etapa, pues aplicar medidas y requerimientos ambientales a los usos del territorio, ¿no? Incluyendo en esos usos, por supuesto, los usos económicos de los diferentes sectores, pero estableciendo prioridades y preferencias ambientales, ¿no? Entonces, si ven, pues justamente la metodología que tenemos en México, pues va completamente orientada o en línea con esas recomendaciones que se hacen a nivel internacional, ¿no? Es decir, son necesarias, no solamente ¿cómo podemos decir? Es obligatorio, ¿no? Sino que además, pues tiene que caerse en cuenta de que es necesario. Y les decía, muchas veces, aunque ya está en la ley y aunque además viene por metodologías internacionales, muchas veces no existe a nivel, por ejemplo, sobre todo municipal, ¿no? Normalmente a nivel federal y a nivel estatal podemos encontrar los planes de ordenamiento ecológico, pero cuando hablamos a nivel de municipios, muchas veces no se conocen o no se tienen contemplados esos planes de ordenamiento ecológico, ¿no? Entonces, pues como ciudadanos tenemos que estar siempre al pendiente de que estén, de que existan, de que sean claros y que además hayan llevado pues estas etapas, ¿no? Que incluye la consulta pública. Y bueno, eso es con respecto al tema de ordenamiento ecológico. Entonces, les dejo ahí para que chismeen un rato las ligas del SNIEC, ¿no? De estas bases de datos, pero recuerden que hay que leer los dos documentos que les dejé. No tiene que ser una lectura a profundidad, pero sí tiene que ser una revisión, o sea, como búsqueda, ¿no? Se les llama una lectura selectiva. Hacen ustedes una búsqueda de cuáles son las ideas principales o la información más importante que nos puede hablar de cuál es la situación actual del medio ambiente y además a nivel global, ¿no? Eso es lo valioso de esos documentos. Y bueno, chicos, pues entonces sería todo por el día de hoy. Échenle ganitas, sí échenle ganitas a esas lecturas, son importantes, ¿no? Que conozcan los documentos, la estructura y que además se tienen que estar actualizando frecuentemente, porque con eso van a estar ustedes trabajando en la medida en que vayan aplicando su carrera, ¿vale? Entonces, ahora sí ya me pasé. Se portan bien, chicos, cuídense mucho, ya saben, no salgan, por favor. Sí, profesora, no se preocupe. Estén muy bien, no se me anden desmayando por ahí, que me angustian que alguien se cayó por ahí. Pórtense bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Nos estamos Gracias, hasta luego. viendo. Chao.